¿Tu bajo no suena demasiado grave o quizás suena demasiado grave y no se escucha bien en diferentes dispositivos? En este ejemplo tenemos un sonido de bajo y si lo juntamos con el sonido de bombo, podemos notar que se queda un poquito flojo, es decir, le falta una zona subgrave. Si chequeamos otra vez ese sonido de bajo, podemos ver que en su gráfica efectivamente le falta aquí un poquito de energía. Una solución básica sería la de introducir un ecualizador y subir en esa parte para intentar de alguna manera restablecer o alimentar esa zona. Esto es un enfoque algo erróneo, así que lo que vamos a hacer es duplicar ese sonido de bajo. En su escritura le vamos a bajar una octava y ahora estará sonando más o menos por esta zona. Ahora tenemos esa zona con más influencia que antes, pero nos sobra toda esta parte de arriba. Así que lo que vamos a hacer es incluir un ecualizador, utilizar uno de sus filtros y quedarnos con la zona que nos interesa, que es todo ese refuerzo que vamos a añadir al bajo original. Ahora podemos quitar o añadir esa zona. Si añadimos el sonido de bombo y muteamos nuestro refuerzo, podemos notar cómo la energía o el cuerpo de esa zona subgrave del bajo viene o va. Ahora lo que podemos hacer es un grupo con esos dos canales de bajo y decir que nuestro bajo en realidad es este grupo. Aquí ya podemos ecualizar de la manera que creamos conveniente para terminar de darle forma a ese bajo.